intenciones, nuestros corazones, nuestros pensamientos en manos del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos ayude a sacarle el provecho y los frutos que Dios quiere, cada uno de nosotros. Así que con mucha reflexión vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Como ya han visto, ahora vamos a hablar de la historia y del carisma del movimiento Ecursillos. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia del movimiento, pero la idea de este rollo es que, a pesar de conocer la historia del movimiento, volvamos a revisarla y que sea como ese encuentro que tenemos en la familia cuando nos juntamos y viene el tío y cuenta una historia que tú, sí, ya me había dicho mi mamá, y nos volvemos a reír y volvemos a llorar o nos ponemos orgullosos de lo que hizo tal familiar. Esos momentos tan entrañables que se viven en familia, ahora lo vamos a vivir acá nosotros, en esta familia que es la familia del movimiento Ecursillos. Entonces, esa es la idea de poder revisar, aparte que ustedes ya lo saben, la historia. Entonces, sabemos que todo empezó con un grupo de jóvenes de la Acción Católica Española. Estos jóvenes, en el año 1932, tienen su congreso de la juventud de la Acción Católica en España, que ya estaba media movida España. Por otro lado, ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces Europa era un ambiente muy difícil. Pero los jóvenes van a este Congreso Nacional en Roma y tienen la oportunidad de decirle al Papa Pío XI, darle vivas, darle ese entusiasmo, esa alegría que los jóvenes pueden dar y que el tipo de la personalidad del español, que es latino como nosotros, entonces le llevaron ese entusiasmo, esa alegría que el Papa estaba emocionadísimo de ver dentro de tanta tristeza y tanto negativismo, ver esa alegría y entusiasmo de los jóvenes que le contaban que el siguiente congreso iba a ser en Santiago de Compostela. Y que en Santiago de Compostela, ¿me escuchan? Sí. Y que en Santiago de Compostela también iban a hacer una peregrinación. O sea, no iba a ser solamente que cada uno iba al congreso, sino que se iba a organizar una peregrinación. El Papa escuchó y dijo, bendigo esa actividad que van a hacer, bendigo esa peregrinación, ese congreso que van a tener, porque ustedes recordarán, el mundo está enfermo, lo dijo, ¿no? ¿Por qué está enfermo? Porque está de espaldas a Dios. Entonces, estos jóvenes le cuentan al Papa y el Papa dice, sin embargo, a pesar de que yo bendigo esta peregrinación que ustedes van a hacer, hasta el apóstol, para que él inunde con su fuego ese apostolado que todo cristiano debe tener, el Papa les pidió que esa peregrinación no se haga así nomás, sino que tenga una preparación previa para que lleguen a Santiago de Compostela lo más santos posibles. Entonces, el que era el capitán, el director, presidente de la juventud de ese entonces era Manuel Aparici. Y Manuel Aparici
dijo que sí, que él iba a ayudar al Papa a construir esa soñada vanguardia de cristiandad, ese salir adelante, ser ese ejemplo que el mundo necesita, sobre todo en esos momentos que se estaban viviendo. Entonces, Manuel Aparici le dio su palabra al Papa. ¿Pero qué pasó? Ahí está. Se desató la Guerra Civil Española en 1936. El Congreso iba a ser en el 37, pero ya ni siquiera pudieron prepararse ni nada porque todo era muy agresivo, muy violento y mucha pobreza. España y Europa vivían en la pobreza, en la hambruna. Tal es así que hasta ahora recuerdan ellos que gracias a la papa del Perú es que tuvieron que comer, porque no había alimento. Se desata la guerra, que duró hasta el 39. ¿Qué pasó en esta guerra? Ven a los que están con las manos arriba, eran los españoles. Y ven al que está ahí y el otro que está con su fusible, también era español. Hermanos, familias que entraron en guerra, muerte, martirio a la iglesia, porque uno de los puntos de esta guerra era destruir a la iglesia católica, porque este grupo de izquierda, con esas ideas de modernismo que a todos ya nos suenan muy conocidas, querían destruir la iglesia. Entonces no tuvieron más que quemar, destruir conventos, iglesias, matar y fusilar a sacerdotes, religiosos, religiosas, 6.000 religiosos fallecidos, un anticlericalismo total y radical. Tal es así que a los laicos que no negaban a Dios, también los fusilaban. Imagínense esos tiempos terribles, ¿no? Pero Manuel Aparici, el joven que yo les conté, que había dicho: Papa, yo te doy mi palabra que van a ir 100.000 santos a Santiago de Compostela para esa vanguardia del cristianismo. Le decían el coloso de Cristo en plena guerra. ¿Por qué? Porque él, a pesar de la guerra, de la muerte, de la amenaza, de la hambruna, él seguía captando personas para Cristo. Seguía porque él sabía que la respuesta de la felicidad de cualquier persona no estaba ni en el arma, ni en la violencia, sino estaba solamente en Cristo. Él decía: peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a impulso del Espíritu Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermanos, que hasta ahora lo escuchamos en algunos rollos. Manuel Aparici, durante la guerra, siguió fomentando el amor a Cristo. Iba de otra manera, ya no como lo había con una estructura formal, pero iba a las cárceles, a los hospitales, daba auxilio. La guerra terminó en el 39. Hasta que se logró hacer la soñada peregrinación, pasaron 16 años. 16 años que él no se fue a acostar, ni a llorar, ni a lamentarse, ni a amargarse la vida, ni a echarle la culpa al gobierno. Él lo que hacía era llevar almas a Cristo. Esa era su misión. Y por eso es que toda la gente lo conocía como el coloso de Cristo. ¿Se imaginan que alguien nos diga: ay, este es el coloso de Cristo? Bueno, no me hace caso el mouse. La inteligencia artificial, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Terminó la guerra, las cosas se fueron organizando un poco más y él
entonces organizó esa frase que tenía en el corazón desde que había hablado con el Papa: a Santiago Santos. No vamos a ir así como así, que agarra tu maleta y camina, no. Preparados. ¿Cómo? Con cursillos de adelantados de peregrinos, que eran los cursillos, la formación que daban a los dirigentes de la juventud de la Acción Católica Española, solo a los dirigentes, que iban de diferentes provincias de España a Madrid, o que ellos iban a cada provincia y formaban a los dirigentes de su grupo de la Acción Católica. Y luego, estos dirigentes que se habían formado trasladaban la formación a las parroquias, y por eso se llamaban jefes de peregrinos, porque estos dirigentes iban a tener en esa parroquia un grupo de peregrinos que se iban a inscribir y que los iban a preparar. También dentro de esta formación estaban los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que estuvimos conversando hace poco en una mesa, y la doctrina y escritos a través de revistas, porque no había WhatsApp. ¿Cómo se comunicaba uno con el otro? Por las revistas. Entonces, existen las revistas Proa y Flecha, que a mí me han permitido poder hablarles con una justificación histórica registrada de los mismos protagonistas, que van narrando toda esta formación y alegría que vivían en su peregrinación, en su formación para la peregrinación, hasta que llegó y se puso en marcha todo el mundo. En agosto de 1948 se da la famosa peregrinación a Santiago. Fueron 70.000 peregrinos formados. De Mallorca, 700. Pero los de Mallorca, ese grupo de Mallorca llamó la atención. Todos estaban formados, pero los de Mallorca tenían algo especial, un fuego, algo que decían que estos de acá tienen algo diferente. Y efectivamente, lo que no tuvieron los otros grupos de otras provincias, hubo en Mallorca. ¿Qué es lo que hubo? Un obispo, Juan Hervás, un obispo que desde que escuchó el tema de la peregrinación y de la formación, dio todo su apoyo a los grupos. Él mismo se reunía semanalmente con los grupos de los dirigentes y se preocupaba en su formación doctrinal, en su formación a nivel humano, en todo lo que era necesario para ser, como habíamos visto antes, la vanguardia del cristianismo. Participaba también en las peregrinaciones que preparaba el padre Gallá. ¿Quién era el padre Gallá? Juan Hervás era el obispo y nombró a un joven también sacerdote, Sebastián Gallá, para que se encargara como el asesor espiritual del grupo de la juventud católica que se estaba preparando para ir a la peregrinación. Entonces Sebastián Gallá, con mucha influencia y realmente con docilidad de la acción del Espíritu Santo, dijo, bueno, además de lo que nos están dando los de la juventud católica desde Madrid, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Sebastián Gallá? Comenzó a formar doctrinalmente y él empezó y generó lo que nosotros ahora conocemos como la Guía del Peregrino. La Guía del Peregrino la escribió y la diseñó el padre Sebastián Gallá para que mientras que ellos hacían peregrinaciones dentro de su zona de Mallorca, tuvieran ese librito de oraciones completo para una peregrinación como la que se estaba planificando. Y además también la hora apostólica. La hora apostólica y el tríptico que nosotros conocemos ahora como hoja de servicio de compromiso, donde tenemos piedad, estudio y acción. El tema de la piedad, el estudio y la acción viene del Papa Pío XI, porque él había formado la juventud, la acción católica en España y en Italia primero.
y les dijo que los 3 pilares que tenían que tener para esta vida católica bien formada era tener un equilibrio tanto en su piedad como en el estudio de la acción. Entonces acá tenemos que durante la peregrinación los jóvenes de Mallorca tuvieron este añadido donde habían reuniones con los dirigentes, y cuando van a Santiago de Compostela, con tanto entusiasmo regresan, y todo el mundo, porque ya habían hecho los ensayos, habían ido así como 3.000 para las vírgenes de ahí de dentro de Mallorca que tenían las devociones. Entonces ya toda la ciudad pues estaba atenta a lo que sucedía con estos jóvenes. Cuando llegan, le preguntan al padre Sebastián Gallá, ¿qué pasó? ¿Cómo fue lo de la famosa peregrinación a Santiago de Compostela? Y él dijo, fuimos 700 peregrinos a Santiago y regresamos 700 santos, dispuestos a la conquista de Mallorca. ¿Era una conquista ideológica? No. ¿Era una conquista de poder? Tampoco. Era una conquista para Cristo. Ese era el interés. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, el padre Gallá le dice al obispo Hervás, le dice, esto no puede quedar así. O sea, hay que aprovechar todo lo que se ha dado, no se puede dejar ahí como un recuerdo de la peregrinación. Y siguieron haciendo cursillos, pero ya, como ya no era la peregrinación, entonces cada persona que lo organizaba le ponía su cuota, ¿no? Vamos a hacer como ahí que decía, de los jóvenes a la conquista, y le ponían, vamos a hacer un cursillo de conquista, el otro de así. Y entonces estas personas que nosotros conocemos bien eran los que seguían dándole vueltas al asunto, y por ejemplo Juan Hervás, el monseñor, dice, vamos a seguir dando, pero no sabían cómo llamarlos, ¿no? Y Juan Hervás tuvo una serie de inconvenientes porque realmente todo el tema estamos hablando de 1948, cuando fue la peregrinación a Santiago. ¿Se imaginan cómo era el mundo en esa época? ¿Cómo era la iglesia? Ni siquiera se había dado ya el Concilio Vaticano II. Entonces el tema de los locos que llegaban de cursillos llamaba la atención a todo el mundo. Entonces no todo el mundo estaba contento. Además todo el mundo quería vivirlo, entonces estaban ahí un poco preocupados. Sebastián Gallá, su lema era que no solamente somos portavoces, sino porteadores de Cristo, de Dios. Y yo lo he puesto acá porque a mí me parece algo que debemos tenerlo bien presente en nosotros. No solamente somos portavoces, somos porteadores de Dios. Y Eduardo Bonín fue uno de esos chicos que vivió el cursillo en su parroquia y le gustó. Y como le gustó, siguió yendo, siguió perteneciendo ahí hasta que se inscribió en el grupo de la Juventud Católica de Mallorca, y desde ahí empezó a apoyar en todo. Él también fue a la peregrinación, por supuesto. Pero cuando ya hacían estos cursillos y todo, el padre Sebastián Gallá convoca a otro amigo que también había colaborado, que era Juan Capó. Y le dice, ayúdame porque estos cursillos que estamos haciendo tienen muy buen resultado. ¿Y qué es lo que le dice Juan Capó? Veamos en cada persona cómo la docilidad el susurro del Espíritu Santo van construyendo algo tan hermoso como lo que estamos disfrutando hoy. Entonces, Juan Capó le dice, ¿por qué hacen diferentes, si esto da tan buen resultado, por qué hacen diferentes temas y por qué no se ordenan y se hace algo más programado, incluso que tenga una continuidad?
Y también, por ejemplo, el rollo de sacramentos en la etapa de la peregrinación a Santiago era como el tema de las catequesis, ¿no? La materia, la forma, qué es lo que yo necesito, los requisitos, y de ahí pasaban a otra cosa. Juan Capó fue quien diseñó y escribió los 5 rollos místicos que actualmente tenemos. Gracias a su participación, tenemos un rollo de sacramentos que dura 3 horas. Y les cuento como anécdota que un sacerdote hace un par de años que iba a dar el rollo de sacramentos, me dijo, Mónica, me parece muy bien, muy bonito el esquema, pero yo no creo que utilice 3 horas porque es demasiado. Entonces dije, padre, lo que tú creas. Cuando termina el rollo, se acerca, ¿no?, para ya saludarnos, qué sé yo, y yo le digo, padre, tenías razón, no necesitabas 3 horas, te faltaron 5 minutos para que sean 3 horas. O sea, él realmente, al estar en el cursillo, llegó a contagiarse de tal manera y se abrió de tal manera que cada uno de los sacramentos nos lo explicó con su vida como cristiano y como sacerdote, desde su sacerdocio. Entonces fue una cosa hermosa. Es gracias a que cada persona diferente, en diferente momento, en diferente posición, fue contribuyendo a que se construya lo que nadie sabía que se iba a construir. Nadie pensaba, cursillo de cristiandad, vamos a hacerlo, sino que todo el mundo lo que quería era ganar almas para Cristo. Entonces, este sacerdote preparó todo y se dio el cursillo de acuerdo a estos esquemas y formas que él había propuesto. Y fue así que se dio en enero del 49 ese cursillo con esas modificaciones, que empezó como uno más, pero que terminó siendo el primer cursillo de una serie de cursillos. Ahora que ustedes decían del cursillo 60, del 45, del Busco, del 38, del 145, ¿ustedes creen que Juan Capó, Bonín, Hervás, Aparici pensaban, sí, para que vamos a hacer estos de esta estructura? No. Ellos fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo de llevar almas a Cristo en lo que tenían, de lo que estaban trabajando, y se fue construyendo esta maravilla que, como nosotros vemos por todo lado, tiene perfección, y esa es la obra del Señor. Entonces se da en Santuario de San Honorato, famoso, ahí en rojito tenemos la isla de Mallorca, y ahí está la península, como le llaman a España, continente, ¿no? En diciembre de ese año, que es lo que yo les estaba comentando de los problemitas que ya estaban pasándole factura a Monseñor Hervás, hubo una reunión en la que, en esta reunión, había esos comentarios que no son directos, pero que sí van atacando. Entonces él, como obispo, dijo, ustedes se están refiriendo a los cursillos, y yo no lo bendigo con una mano, sino con las dos. Con esa expresión, él le dio un espaldarazo a lo que era todo el grupo de cursillos que se estaban preparando para seguir dando. Ya era el 18. En el año 53 hubo una asamblea de asesores de la Juventud de la Acción Católica Española, y Monseñor Hervás nuevamente era cuestionado. ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Qué es este escándalo de los cursillos? ¿Era cosa buena o mala? ¿Por qué todo el mundo quiere ir? ¿Por qué todo es diferente? Entonces, ¿qué hacen ahí? Y en ese intento de explicar qué se hace, Monseñor Hervás dijo, es que se trata de un cursillo de cristiandad.
Y ahí todo el mundo que estaba ahí acompañándolo se paró y aplaudió porque no daban con qué nombre ponerle. Y ahí descubrieron que ese era el nombre que tenía que llevar toda esta locura: Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y el aplauso fue contundente para este nombre. Se expanden los cursillos. Saben que en el año, yo les dije que en enero del 49 se dio el primer cursillo. En diciembre del mismo año ya se habían dado 18 cursillos. En un año 18 cursillos. Monseñor Hervás, que tuvo muchos problemas, fue retirado de Mallorca y lo envían a otro lugar, porque querían que esa cosa del cursillo ya no haga tanta bulla. Pero cuando las cosas son de Dios, hasta las acciones que no son derechas, que son medias torcidas, el Señor las endereza para Él. ¿Y qué pasó? Que el cursillo se empezó a expandir mucho más de lo que ya estaba antes en la isla, que hemos visto que no está ahí tan lejos. Y además a Sebastián Gallá, el de la guía del peregrino, todo eso también lo sacan de ahí de Mallorca y lo llevan a Madrid. ¿Pero a dónde? Lo llevan a la Comisión de Migraciones de Capellanes. ¿Qué quiere decir todo ese nombre? A todos los sacerdotes que iban a donde los españoles habían migrado, a Estados Unidos, Argentina sobre todo, a Brasil por el tema de la guerra, y estos sacerdotes iban para acompañar al pueblo que estaba allá. Entonces, ¿qué pasaba? Que preparaban los sacerdotes que iban para allá con el cursillo. Entonces fueron llevando los sacerdotes los cursillos a los otros lugares. Es la acción del Espíritu Santo. En el año 2004, nuestro querido movimiento Cursillo fue reconocido canónicamente por el Pontificio Consejo de los Laicos de la Santa Sede, con aprobación del Instituto del OMCC y su estatuto. Entonces, todos esos preámbulos son importantes que nosotros los conozcamos. A mí me encantó conocerlos porque realmente me doy cuenta de sobre qué cosa es que está construido el movimiento de cursillos. Y más que me corrijo, porque más que cosas es sobre qué personas y sacrificios es que se dio todo para que hoy estemos acá. Y que yo, mi vida, sea otra porque ellos hicieron todo eso. Entonces le voy a pedir a Raulito, que tiene una voz que a mí me encanta, que nos lea una nota de la revista Proa cuando hablan de cómo se dio el primer cursillo de cristiandad del 49. Raulito, por favor. Nota de Proa. Ubicado en el monte Luciano, en el pueblecito de Randa, a unos 30 kilómetros del centro, lugar ideal por su aislamiento y con muchas escaseces, muy de mañana, antes de empezar la actividad propia del cursillo, los miembros del equipo, por turnos, debían bajar aquí, con una jarra en la espalda, a buscar la leche para el día. El pan debía irse a buscar a Lluchmayor, distante 12 kilómetros más o menos, para lo cual fue necesario conseguir prestada una bicicleta. En cuanto a la carne, se descuartizó un cordero, tarea en la cual no solo participó el equipo, sino incluso los que iban a vivir el cursillo por primera vez. Gracias. ¿Se imaginan? No era fácil hacer el cursillo, no tenían una sala como esta, ¿no? Un PowerPoint.
o una señora que cocina rico y que me preparó una sopita calientita para el frío. Pero el entusiasmo, porque ahí nos están quejando, están contando con entusiasmo cómo lograron llevar a cabo y sacar adelante ese primer cursillo. Y eso llevó a que ahora, de la Palma de Mallorca, ahora tengamos esta estructura. La mayoría la conoce, pues vamos a leerlo rápidamente. El organismo mundial, que ya sabemos que está autorizado con estatuto y todo en la Santa Sede, consta de 4 grupos, que es el europeo, el de Norteamérica y Canadá, el latinoamericano y del Caribe, donde nosotros estamos, y el grupo Asia-Pacífico. Son 66 países en el que está el movimiento de cursillos. Millones de personas han vivido un cursillo de cristiandad. Ahora, cada grupo de estos, por ejemplo, el latinoamericano tiene 19 secretariados nacionales. Uno de esos secretariados nacionales somos nosotros. Y esos secretariados nacionales tienen un conjunto de secretariados diocesanos. Por ejemplo, un secretariado diocesano es el de Cusco, otro es el de Arequipa, otro es el de Urubamba, otro es del Callao, de Lima, de Trujillo, en fin. Así está compuesto a nivel mundial. ¿Y por qué se da esta estructura? No hay jefes acá, simplemente es para poder estar siempre unidos y unificados para que el método, el carisma, la identidad del movimiento Cursillos, a pesar de que está expandido por todo el mundo a través de los años, se mantenga. Y por eso nosotros estamos acá. Estamos dando curso al pedido de que se mantenga el cursillo de cristiandad como fue ideado por los que lo iniciaron. Esto es lo que les decía del Secretariado Nacional, ya que estamos viendo el de Perú. El Perú tiene costa centro, costa norte, sierra centro y la región sur. Los secretariados diocesanos y la región sur, Arequipa, Puno, Cusco, Urubamba y Quillabamba, pero Puno no. ¿Me he equivocado o me adelanté a la acción del Espíritu Santo? ¿Tú qué dices? Vamos por Puno, ¿no es cierto? Vamos, ¿por qué no? ¿Qué es esto? Porque miren, este es el mapa del Perú. Los corazoncitos son donde hay, que son 18 de 42. 18, somos uno de los más chiquitos a nivel de estadísticas, ¿no? Proporcional, somos de los más chicos. Entonces, ya que me equivoqué en Puno, ya que Cusco está cerca de Puno, creo, ¿no? A ver qué dice Arequipa. O sea, Arequipa está cerca de Puno. Arequipa se puso de pie, eso, bravo. Entonces, ánimo, porque tenemos que tener ese espíritu de los iniciadores. No lo tuvieron fácil, no tenían que comer, estaban en la guerra, llanto, dolor, persecución política, guerra, pobreza extrema, pero seguían adelante y decían, no puede ser. Al Manuel Aparici le decían el coloso de Cristo. ¿Por qué le van a dar ese nombre? Porque se sentó a cruzarse de brazos y decir, no se puede, pues no se puede. No, él salía adelante y sobre todo, se entregaba tanto que ahora es venerable. Ya se ha comprobado, la iglesia ya probó sus virtudes heroicas. Entonces, venerable. Ahora hay un milagrito es beato, otro milagrito es santo. De esa gente nosotros somos herederos, ¿no? Y para que conozcan a Manuel Aparici en esos momentos que no eran fáciles, le voy a pedir nuevamente a mi locutor Raulito,
por favor, Claro, claro que sí. Manuel Aparici. Él quiso darme el título de capitán de peregrinos. Ese título hace que muchísimas miradas de jóvenes, seglares y eclesiásticos estén puestas en mí. Si yo soy todo de Jesús, Él cumplirá su deseo de atraerles a su amor por medio del mísero instrumento que escogió. Oh Jesús, por el amor que les tienes, comienza a hacerme todo tuyo. Gracias, Señor. Gracias por la tristeza, el desaliento, el tedio que invade mi alma. Gracias por la humillación continua que experimento al ver la flaqueza con la que te sirvo. Gracias por esa tristeza y penas de mi madre que se me clava en el alma. Gracias por la turbación de mi alma que no se entiende a sí misma. Contemplo la imagen de tu cuerpo clavado en la cruz y siento que el alma se me va tras de ti en suspiros, pero que ese cuerpo de muerte me detiene en mi marcha hacia ti. Gracias, Roberto. Imagínense. Esa es parte, el diario de él está en internet, si lo quieren buscar, lo encuentran, tiene como 400 páginas y vale la pena. Él quería ser sacerdote, por eso es que sufre tanto. Imagínense que él quería ser sacerdote, pero no podía, porque si él iba al seminario no podía hacer toda la organización de las preparaciones de los cursos. Entonces otro hubiera sido, pero como voy a ser sacerdote, entonces ya no hago esto, porque él dijo, no, por más que me destroce el alma, yo tengo que cumplir lo que le prometí al vicario de Cristo. Y por eso es que tardó en entrar, llegó a entrar al seminario, por supuesto, pero no cuando él ya quería, sino cuando él ya vio que podía estar encaminado y darse un hecho en lo que él había prometido, que ya no estaba Pío XI, sino ya era Pío XII. Entonces, eso que el Señor, que Aparici manifiesta, es como es el carisma nuestro. Acá he hecho un extracto de lo que nosotros manejamos como el carisma. Posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. ¿Para qué? Para ayudar a descubrir y realizar la propia vocación personal. Mi vocación, ¿cuál es mi vocación? El Padre nos acaba de hacer una hermosa reflexión de conocernos a nosotros y aventarnos al gran plan de Dios, porque Dios no quiere pocas cosas, Él nos quiere santos. Y promueve grupos cristianos, el cursillo, que fermenten de evangelio los ambientes a través de la amistad. Hay que ser amigos, no enemigos. Fermentar de evangelio es fermentar de amor, de la presencia de Cristo. No yo que tengo la razón, o yo que no sé qué, que soy tan buena. No, eso no está en juego. Yo me pregunto, ¿quién conoce al rector o el superior en el convento de San Martín de Porres? Solo tendríamos que ir a los libros y si es que hay. Pero ¿quién no conoce a San Martín de Porres, que era el barrendero? Todos, a nivel mundial. Porque lo que el Señor quiere es que seamos santos, no tener cargos, ni títulos, ni la razón, sino ser santos. Que ese es un camino imposible para nosotros, pero posible para Dios.
vuelvo aquí. Entonces, el padre habló, identidad, conciencia plena del bautismo. Cuando a mí me bautizaron no fue un trámite que quedó en una partida para cuando yo quiera casarme o el colegio, no sé qué. No, con eso yo me convierto en hija de Dios. No soy cualquier cosa, soy hija de Dios. ¿Cómo camino por la calle? Como hija de Dios, como hijo de Dios. Así me comporto, así miro al otro. Identidad, aprender lo fundamental cristiano. Piedad, estudio. Y la acción, que es al que está así, nosotros así. Vivir anunciando la buena nueva, ser testigos coherentes. Yo no puedo presentarme porque creo que tengo que tener cierta perfección para, al contrario, con la poca cosa que soy, como yo soy llena de defectos, así me quiere Dios. Y así me llama. Y yo tengo que estar ahí, en la lucha de querer ser mejor y mejor y mejor, pedirle, Señor, obra en mí. Vida en gracia. Tenemos que vivir en gracia. Nuestros sacramentos, vida sacramental, creciente. Si yo rezo un Padre Nuestro, no sé que no, la misa el domingo ya es suficiente. Consciente de quiénes somos y compartida. Pero no se queda en mí. Yo no soy santita para estar encerrada en un cuartito y que nadie me moleste. Esto tenemos que hacer. Ahora lo vemos, cómo está el mundo. Como dijo el Papa Pío XI, está enfermo. Y el Papa dijo, porque está de espaldas a Dios. Y el que vive de espaldas a Dios vive infeliz, enfermo. Y nosotros vemos en nuestros ambientes gente que está de espaldas a Dios, que está enferma. Y entendemos que dentro de nuestra vocación y amor a Dios, amarlos a ellos y hablarles de Dios, que es el único. Nosotros no vamos a dar la respuesta, la da Dios. Somos instrumentos. San Juan Pablo II dice a ti que eres cursillista, ánimo, ultrella, adelante. Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo que por desgracia se alejan de Dios, esperan de ustedes, los cursillistas, la luz de la fe que les ayude a redescubrir los colores de la existencia y de la alegría de sentirse amados de Dios. No es así como salimos cuando estamos en cursillo, cuando vamos a un cursillo, felices. Eso tenemos que nosotros propagarlo. Y mira cómo el Papa San Juan Pablo II conoce la terminología, nuestra forma de hablar, nuestras palabras. Y nos pide eso. Dice ánimo, adelante. El Papa Francisco dice, en un encuentro que hubo, un encuentro europeo, dice, gracias, pero te lo dice a ti. Porque te lo dice a ti que eres cursillista, que no eres de rango menor o mayor. No, cualquier cristiano y cursillista, estas palabras. Gracias por tu peregrinar como cursillista. Gracias, el vicario de Cristo. Te pido que no dejes de renovar en Jesús Eucaristía tu ardor y fervor apostólico y el de tus hermanos de reunión de grupo. Nuestras reuniones de grupo es un tesoro. ¿Cómo las alimentamos? ¿Con indiferencia, con aburrimiento, con hastío o con fervor? Hoy, más que nunca, necesitamos de tu cercanía en los ambientes. Sea luz y alegría para tantos hermanos que ignoran que Dios es un Padre y que los ama con ternura. No hice gracias, pero les doy las gracias y nos ponemos de pie.
madre de